presentarles a nuestro hermano querido Yoel, que él es responsable de todo el trabajo importante de Netivá. Nosotros nos conocemos hace muchos años atrás, desde hace muchos años. Vamos a decir así, en nuestro matrimonio, él era un niño pequeño, él tenía más o menos unos 11 años. Y él se trepó en los árboles que estaban allá. Allá fue nuestro matrimonio. Y su padre, Arthur, era un gran hermano. Y simplemente estoy feliz de que tú estás con nosotros, Yoel. Gracias. Yo voy a decir que yo recuerdo el matrimonio de ustedes, pero la verdad es que yo estaba allá en el árbol y yo recuerdo ese salón grande de la iglesia bautista y yo todavía estoy seguro de que se encuentra ya ese árbol grande en la entrada. Y yo pensé de que era un poco raro de que yo estaba allá arriba y que estaba viendo y que la pareja que se estaba casando estaba dando la vuelta. Muy bien. Yo fui, la verdad, muy travieso cuando era un niño, un adolescente. No era malo, simplemente era travieso. Pero tal vez por esto es que a mí también me gusta el trabajo con los jóvenes, porque no hay ninguna base que ha pasado sobre mí. Y la verdad, Toby, yo quiero decir gracias. Gracias por la invitación y por la insistencia. Él me dijo simplemente, yo quiero que tú llegues y que vengas y compartas. Y yo estoy feliz de que estoy aquí compartiendo con ustedes el mensaje. Mi esposa está conmigo. Ella me trajo durante todo el camino y me dijo qué es lo que yo iba a enseñar. Empezamos a practicar qué era lo que yo iba a enseñar. Entonces, gracias. Esta es mi primera vez que yo estoy aquí, así que quiero decirles que es un privilegio verlos aquí. Yo veo muchas caras conocidas porque los conozco de todo tipo de actividades y es algo simplemente muy distinto verlos ahora dentro de la congregación. Incluso hay personas de nuestro pueblo, de nuestro asentamiento. Incluso aquí tenemos uno de nuestros trabajadores que está aquí en la congregación. O sea, una muy buena familia. Yo veo personas que fueron adolescentes cuando yo era un adolescente también. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el trabajo con los jóvenes, tal vez desde un punto de vista distinto. Y nosotros vamos a ver desde la dirección del Salmo 105. 127, perdón, 127, Salmo 127. Y hay una discusión sobre si esta es la canción o el salmo que se cantaba cuando se iba a Jerusalén, o en las escaleras cuando se va al monte de la casa. Pero de todas maneras son salmos que las personas sabían de memoria. Eran personas que no tenían la Biblia físicamente, pero las cantaban o las recitaban juntos porque se las sabían de memoria. Y tal vez hoy en día las cosas que nosotros hablamos hoy en día son cosas que nosotros deberíamos de saber o conocer de antemano.
Así que yo voy a leer todo el Salmos una vez y luego nosotros vamos a ver dentro de este Salmo unos cuantos puntos importantes. Que alguien me diga a qué horas tengo que terminar primero que todo. Muy bien, vamos a hacer todo lo posible por terminar a tiempo. עכשיו אני לא יודע מה נהוג אצלכם, אם יקראו את כל הקטע, או שתגיד להם פשוט לקרוא בעצמם באנגלית, אבל תחסוך לנו קצת זמן. Vamos a leer cada uno en sus Biblias y vamos a leer entonces el Salmo 127. La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es el que os levantáis de madrugada y vayáis tardes a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno de aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Padre, nosotros venimos ante ti y te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Sé tú revelándote a ti mismo, Señor, y enséñanos tu palabra según tu voluntad. El crecimiento de nuestra familia y nuestro hogar en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a mirar las primeras palabras que están escritas en este salmo. Aquí está escrito que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí lo importante, él va a unos cuantos puntos. Dice cosas muy importantes, como cuáles, como edificar la casa, como ser un vigilante, como cuidar la casa, como ser alguien que se levanta en la mañana muy temprano para poder ir y trabajar muy duro. O tal vez aquellos que se quedan hasta muy tarde en la noche para poder terminar todas sus tareas. O tal vez ser ese que se puede confiar y se puede... ese que le da seguridad a todos los que lo rodean. Esto se escucha como una persona buena. Esto se escucha como una persona que es muy valiente y diligente y trabaja bien. Pero ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí, el que está escribiendo? ¿Qué nos está diciendo? No, esto no vale de nada. Si Jehová no es el centro, si Dios no es el que edifica, si Dios no es el que cuida, si Dios no es el que te levanta en la mañana y te deja hasta tarde despierto, no vale nada. Es interesante que hay una pequeña palabra cuando dice si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está escrito el tiempo. Y aquí esta palabra cambia el sentido de la oración. Debido que edificar una casa, tú puedes edificarla de forma física, puedes tomar los materiales y construir una casa físicamente. Estamos hablando de la palabra edificar. Pero cuando estamos hablando, trabajan en los que la edifican, nosotros aquí se está refiriendo no a la casa físicamente, sino al valor
interno de זה cada חיי quien. המשפחה שמתנהלים בפנים. Es la vida de la familia que está dentro זה del hogar. הערכים שמלמדים בתוך Son los הבית. valores que se enseñan dentro de la casa. זה המבנה החברתי והרוחני בתוך הבית. Es la casa social y espiritual que está dentro de la ולא casa. רק המבנה Y no החיצוני. solo la estructura del exterior de la casa. והכותב פה מבהיר לנו בצורה Y מאוד aquí el ברורה, autor nos está ששום דבר diciendo לא que שווה, nada לא עבודה קשה, vale, לא ni siquiera el trabajo חריצות, duro, ni ולא siquiera נאמנות אפילו אחד ser לשני. fiel unos con otros, ni siquiera ser valiente y diligente. Nada vale la pena. אפילו לא משפחה Inclu- טובה. incluso ser una buena familia no No vale la sirve pena. club. Nada Y vale la Elohim pena lo si במרכז. Dios no está en el centro. אם מה שגורם לי להקים משפחה לא... Si lo que me causa של אלוהים edificar במרכז, una casa no está, Dios no está en el centro. אם אני לא מתעורר Si yo בבוקר no me לעבוד, levanto אבל לא en יודע la שאלוהים mañana para מדריך אותי trabajar, ומוביל אותי, pero si yo no soy consciente que es Dios quien me está guiando durante todo mi caminar, si yo soy una persona valiente, pero si no es Dios el que me da la fuerza para continuar, אז אני בן אדם שבונה לעצמי את הממלכה שלי. entonces yo soy una persona que me estoy construyendo un propio reino a mí mismo. Yo soy una persona que me estoy construyendo un estatus social. סטטוס Un estatus אותו social. דבר. Es lo mismo. הצלחה, Un éxito, un avance, dinero. זה הדברים שמניעים Estas son las אותי. cosas que me están trabajando, que son mi motor. A menos que Dios esté en el הוא centro. אומר עוד דבר. Y él dice otra cosa. הוא אומר, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. אני חייב להגיד Yo tengo que decir תקופה קשה que להגיד aquí משפט כזה. esto es un tiempo muy difícil de decir una palabra como esta. Porque este es un periodo de tiempo en el que estamos viviendo en que todo el pueblo está en dolor. ¿Por qué está en dolor y está dolido porque nuestra seguridad ha sido rota? Entonces, este es una palabra muy, muy clara porque no importa cuántos soldados tengamos, cuántos tanques tengamos, no importa, porque nosotros estamos construyendo toda nuestra seguridad en las cosas no importantes. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo crecí con esa cultura de que nosotros debemos decir muy bien por el ejército israelí, como darle la honra al ejército israelí. Que sin el ejército israelí hubiésemos estado perdidos. Si no somos nosotros, entonces ¿quiénes somos? Entonces ¿quién por nosotros? Si no somos nosotros, ¿quién por nosotros? Y aún nosotros seguimos hablando así, de esta manera. Y aún nosotros estamos levantando la fuerza que tiene el ejército para podernos orgullecernos a nosotros mismos. Pero nosotros no valemos nada ni podemos hacer nada si Dios no nos ha elegido. Pongan atención de que yo no estoy diciendo que no debemos de no ser diligentes, porque yo creo que sí debemos de cuidar y ser diligentes. Y que nosotros nunca nos durmamos en el cuidado cuando nosotros estemos cuidando, porque ustedes saben que hay muchas personas que se han dormido. Cuando los discípulos se quedaron dormidos cuando Yeshua le dijo, quédense ustedes despiertos, velen mientras yo voy a orar. Y a pesar de todo esto, su fracaso, aún el plan de salvación de Dios era que Yeshua muriera en la cruz por nosotros. A pesar del fracaso de Pedro, que se durmió cuando estaba cuidando y velando.
אנחנו ממשיכים הלאה. Y nosotros continuamos adelante. הוא אומר, Él dice פסוק 3, en el versículo 3, הנה נחלת אדוני בנים, he, שכר פרי הבטן. he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. כשאנחנו חושבים על נחלה, Cuando nosotros pensamos en la herencia, יופי, בואו למילה, למה אנחנו חושבים? ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿En qué pensamos? אנחנו חושבים על Nosotros אולי pensamos tal חלקת vez אדמה, en una porción de tierra, en una casa, מקום שנוכל en un לגדל בו lugar את que nosotros podamos crear a nuestra familia, un lugar en el que nosotros podamos trabajar la tierra y construir casas ומשקיעים y לדור הבא, podamos נכון? invertir para la próxima generación. אני שתלתי שתי תפוזים. Por ejemplo, עץ yo תפוז, puse עץ aquí, תפוז, puse un árbol de manzana o de עד עכשיו clementina אני o de מאוד limón. מאוכזב מהתוצאה של הפרי. Y yo estoy muy feliz de todo el resultado del fruto אני que ha אביא את dado דוד estos למה זה לא עובד. árboles. Y tal vez yo traigo a David, que es el que va a heredar todo. אני יודע Pero yo שיום אחד sé que un הילדים día שלי mis hijos יאכלו מהעצים van a האלה. comer de estos árboles, del fruto de estos אני árboles. יודע שהם Y yo יתברכו, sé que ellos ולכן van אני a משקיע עכשיו, כי tomar הם ירוויחו la decisión מאוחר יותר. y por eso es que yo ahora yo estoy haciendo todo lo posible para que ellos puedan בתקופה disfrutar. התנ"כית היה En- אסור לבן אדם לוותר על המחלה שלו. En el tiempo de la Biblia, en los tiempos bíblicos, una persona tenía prohibido renunciar a la herencia. Pero la herencia que recibiste no es solo de la persona que ha dividido su herencia, sino que viene de Dios que entregó esa herencia. Ahora, si yo pienso que esta herencia fue hecha para mí y para mis hijos y para toda mi familia y mi generación, entonces yo voy a cuidar esta herencia. Yo la voy a hacer fructificar, voy a construir. Pero esto no es lo que las escrituras dicen. Hay algo distinto aquí. Aquí dice que nuestra herencia no está hecha para que nosotros podamos entregársela a nuestros hijos, sino que está hecha para nuestros hijos mismos. הדברים שאני צריך להשקיע בהם ולבנות אותם ולתת בהם זה הילדים ולא מה יישאר לילדים. Las cosas en las que yo tengo que invertir realmente no es en esa herencia, sino en mis hijos y no en las cosas que le voy a dejar a mis hijos. Y tristemente nosotros vivimos en una sociedad en la que tener más y más y más bienes es algo bueno porque es lo que yo le voy a dejar a mis hijos. Y no es así. Pero en lugar de que nosotros invirtamos el tiempo y nuestros bienes y nuestro poder, nuestras fuerzas, ahora entonces yo quiero trabajar duro. En lugar de hacer eso, yo quiero trabajar duro. Yo quiero invertir mi vida en las cosas exteriores. Y sí, debemos de estudiar, debemos de trabajar. ¿Para qué debemos de estudiar? Para poder tener un buen trabajo, para que yo pueda ganar bien, para que yo pueda proveer a mi familia, para que mis hijos no necesiten trabajar luego y para que yo pueda darles una buena herencia en el futuro. Pero ellos pueden perder el significado principal del por qué yo estoy trabajando. Si mi herencia verdadera son mis hijos, entonces yo debo de construir la herencia en ellos. Yo debo de invertir mi tiempo en ellos. Yo debo de criarlos. Yo debo de enseñarles. Ustedes saben que hay una mentira muy grande en nuestra sociedad. El tiempo de calidad. ¿Ustedes saben por qué?
Porque nosotros estamos dados a convertir el tiempo de calidad con el cuánta cantidad nosotros entregamos para esto. לא יכולה להתקצר לזמן איכות. אני אזכיר לכם, בספר דברים, Yo les voy a recordar que en el libro de Deuteronomio tenemos ידועים ביותר ביהדות. tenemos los versículos más principales de todo el judaísmo, más conocidos de todo el judaísmo. שמע ישראל, Escucha Israel, אדוני אלוהינו, אדוני tu אחד, Señor es uno solo, uno ואהבת es. את אדוני אלוהיך Y בכל לבבך amarás al ובכל Señor נפשך ובכל con מאודיך. todo tu corazón y con toda tu alma. ויהיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום מעל לבביך. זו המצווה הראשונה, לאהוב את אלוהים ושזה יהיה עמוק ואמיתי בחיים שלנו. Y este es el primer mandamiento y verdadero que hay en tu vida, dice la palabra. ומיד אחרי זה הדבר Y después השני, de זה esto viene la segunda cosa. ¿Y qué es la segunda cosa? מה? ושיננתם לבניך. Y מתי תשנן לבניך? tienes que cambiar a tus hijos. ¿Cuándo vas a cambiar? לדבר בהם, Cuando vas a hablar en ellos, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. מעניין. אלה שהולכים לישון מוקדם, קמים מוקדם. y es interesante todos aquellos que se levantan temprano para ir a trabajar y cuidar. Así que Dios dice את הדברים שאתה הולך לעשות que las cosas que tú vas a hacer, כדי להגן על אחים, תעשה את זה עם המשפחה והילדים שלך. las cosas que tú vas a hacer, debes hacerlas para poder cuidar a tu familia y a tus hijos. כי אז אתה משקיע Porque entonces tú בילדים, estás ולא invirtiendo רק en tus משקיע hijos y no בשביל simplemente estás הילדים. invirtiendo para tus hijos. אתם יודעים, המילים האלה Estas palabras הדאיגו אותי במשך שנים. me preocuparon durante muchos años נכון, ומטרידים אותי. y בגלל me- שלי זה בלתי אפשרי. ¿Por qué? Porque para mí esto es imposible. לי נורא קשה Para mí es muy difícil למצוא זמן encontrar tiempo איכות de calidad, ואפילו כמות. incluso también cantidad para mis niños, para mis hijos. אני אגיד, Yo היה voy a תקופה decir que hubo un tiempo שהתחלתי en el que עסק comencé בתור גרפיקאי, un negocio propio como gráfico que soy. אני לא זוכר את הילדות של הבן השני שלי. Y yo no recuerdo la niñez de mi אנחנו מדברים segundo על זה, hijo. אנחנו זוכרים את זה. Y nosotros hablamos de esto y recordamos ואשתי תמיד esto. אומרת, "אתה לא Y mi יודע esposo me שהוא dice, tú הבן no sabes שון, que כן? אתה לא יודע מה שון ידע, tú no אכל, sabes qué era לא lo אכל, que לא, él כי לא comía o היית no בבית." comía porque no estabas en la casa, no estuviste presente. זה נכון. Y esto es verdadero. גם היא לא מאשימה אותי, הייתי עסוק. Pero ella בלנסות tampoco me está למצוא culpando מקום porque yo עבודה estaba ocupado, yo estaba ocupado ולפרנס את trabajando, הבית. estaba ocupado proveyendo, trabajando para proveer la casa, para traer comida a la casa. אבל למצוא זמן Pero encontrar tiempo que es de calidad y de cantidad con los niños es muy difícil. Incluso עבודה עם נוער, para aquellos que trabajan con niños o jóvenes ומלמד את הדברים y האלה. enseñan estas cosas, גם קשה, también para ellos es difícil. גם קשה También להגיד es difícil להתקשר decir, ולהגיד, "אני בדרך llamar y יוצא decir, לכפר ah, האוטיסטים." למה? כי הייתי עכשיו באיזה פעילות, או עכשיו הלכנו לעשות איזה משהו, ואני אהיה בבית בשעה 7. es difícil decir incluso que estuve en una actividad con unos niños de mi trabajo y decir, no, yo voy a estar en la casa más o menos a las 7 de la noche y después de que yo salgo me encuentro con todo tipo de tráfico, entonces voy a estar ya a las 8 de la noche. Entonces tu esposa te dice, no, yo simplemente, te dice simplemente vamos a comer ya, vamos a cenar y te voy a dejar comida en el refrigerador. והילד כבר יצא להיות עם החבר'ה שלו בערב. Y el niño mayor ya salió con sus amigos en la noche. פשוט מניסיון אישי, Simplemente בקלות. de mi experiencia propia, אני יכול con לעבור facilidad, 2-3 ימים yo puedo בשבוע, trabajar 2 o 3 días a la semana en la que yo tal vez hablo con mi hijo unos cuantos segundos antes de irme a trabajar o antes de que él se acueste y no más.
Entonces para mí es un reto muy grande todos estos versículos que están escritos aquí. Para que yo pueda invertir en mis hijos, yo debería tomarlos o llevarlos conmigo a mi trabajo. Yo debería entonces acostarme con ellos en la misma cama, porque hoy es muy difícil en nuestra sociedad. Hay todo tipo de investigaciones que fueron hechos en Europa sobre cuánto tiempo de calidad tiene el padre con el hijo entre las edades de los 12 hasta los 18 en casa, o sea, en el tiempo de la adolescencia del niño. Pero antes hicieron una revisión de cuántas horas el padre y el hijo pasan juntos físicamente dentro de la misma casa. Y de forma estadística, ¿alguien puede decir un número? Dicen 20 minutos de estar dentro del mismo lugar físicamente. Entonces, digamos, estamos juntos dentro de la sala o dentro de la habitación. O sea, son solo 20 minutos de una que empezamos a hablar. ¿Alguien sabe cuánto tiempo dentro de esos 20 minutos de verdad tienen una conversación el padre y el hijo? 20 segundos nomás, dentro de esos 20 minutos. ¿Y quién sabe cuántas veces te ha pasado que puedes hablar con tu hijo o le puedes preguntar cómo te fue, cómo te va? Y yo no voy a decir que esto es imposible. Yo simplemente voy a decir que nosotros debemos de estar enfocados en la meta. Nosotros debemos de saber que nuestra sociedad y nuestro alrededor nos hace duras las cosas y por lo tanto debemos de ser proactivos para poder encontrar el tiempo de calidad. Así que yo voy a decir que yo fui bendecido. Ser líder de la Noar, de los adolescentes. Y cuando mis hijos iban al grupo de los jóvenes, yo simplemente le confesé a Dios que ellos estaban preparados para ir al grupo simplemente porque yo era el líder de ese grupo. Y esto no es... Yo escuché de muchos otros líderes que debido a que él era el líder, sus hijos no iban a ese grupo. Así que yo de verdad fui muy bendecido que mis hijos estuvieron preparados de venir también a ese mismo grupo cuando yo era el líder del grupo de los niños. Porque mi trabajo es ese, es trabajo con los jóvenes. Y no es fácil, no es fácil. Así que yo quiero retarlos, porque no hay nada como tiempo de calidad. Otra cosa, yo ahora soy abuelo. Tengo 4 nietos y uno que está en camino. Mi esposa sabe, yo todavía no estoy en el modo de ser abuelo. A veces ella me tiene que recordar de que yo soy abuelo y de que yo debo de tomar tiempo para ellos. Pero gracias a Dios que tengo una esposa que me reta en estos temas. Y yo les digo que si sus hijos ya no están en la casa, no quiere decir que nuestro cargo ya terminó, sino que nuestro cargo simplemente se amplió. Es decir, que nuestra herencia es mucho más grande. Y ahora nosotros vamos a tener que trabajar mucho más duro.
e invertir mucho más tiempo. יופי. אז אני פשוט אומר, זה מאתגר, זה לא פשוט. Yo simplemente voy a decir que esto es muy duro. No es fácil. יש מחקר נוסף שאומר, Hay otra investigación que dice, otra estadística que dice בני נוער, que el desarrollo de los adolescentes dentro de los 12 hasta los 18 esa es la edad del bachillerato, middle stage. del bachillerato, de la mitad. עד גיל 12, Quiere decir que hasta los 12 años, en una casa normativa, הילד מושפע el niño על ידי es influenciado המסגרת הביתית. por lo que pasa en la casa, es influenciado por lo que pasa en la casa. Y a partir de los 12 años, el niño ya es influenciado más por lo que ocurre exteriormente. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar conscientes de que un día, y esto va a ser muy en un corto tiempo, que nuestros niños que nosotros estamos criando en nuestras casas, va a llegar el día en que ellos ya no nos van a hacer caso, ya no nos van a escuchar. Y por tanto, nuestro tiempo para poder enseñar y entregar los valores es ahora, hasta los 12 años. Y ya vamos a hablar un poco más sobre los valores, pero vamos a volver a Salmos 127. Versículo 4, ¿qué es lo que dice? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Yo serví más o menos unos 23 años en el ejército y también como reservista. ¿Y tú todavía haces reserva en el ejército? Entonces hay personas que son reservistas en el ejército y han vuelto a sus casas de la guerra. Pero cada soldado sabe que para estar listo para la batalla tienen que pasar algo que se llama Hayalot Prat. Deben de pasar Tú debes debes preocuparte por tu equipamiento. Tú debes de preocuparte de que tu equipamiento esté listo y esté limpio para que el día en el que tú tengas que trabajar o salir a la guerra, pues tú debes de estar listo y que no te falte nada. Y por tanto está escrito aquí que como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas, la intención es como flechas. Y también en el tiempo de cuando habían flechas y arcos y flechas, pues ese valiente o esa persona, ese héroe tenía que prepararse y tenía que estar listo, poner atención de que sus flechas estuvieran listos, que sus flechas estuviesen rectas y no estropeadas. Ustedes saben cómo se dice la palabra afilar. Leshanen, se dice leshanen, que viene de la palabra diente, que quiere decir que es afilado, que es algo que es afilado. Entonces, cuando la palabra hablan de las espadas afiladas, están hablando de los dientes. O también las flechas. O también los
נכון, בדיוק. ולכן Y כשכתוב por lo לנו, tanto, cuando se nos está ושיננתם escrito, לבניך, y cuando se nos está escrito que תודה רבה. זה המילה לחפור להם. cuando está escrito aquí que debemos de זה אומר que להגיד debemos שוב ושוב de ושוב decir las ושוב. cosas una y otra vez a nuestros hijos. Está escrito en la palabra que אבל אם debemos אתה de רוצה ser, להרוס, debemos de decir una y otra vez. Pero si tú quieres אתה רק destruir תשנן la אותו flecha, מכיוון אחד. tú simplemente debes de cambiar algo en una צריך dirección. לשנן קצת מפה Tú debes de ולהפוך וקצת מפה. cambiar un poco por un lado y por el otro, בדיוק, אחרת אתה פשוט חופר. porque de forma distinta simplemente tú estás volviendo a אבל lo הדרך mismo. ללמד את הילדים שלנו זה לחזור על אותו הדבר, רק בצורה ובזווית אחרת. Pero la forma de enseñarle a nuestros hijos es de volver a lo mismo, de repetir lo mismo, pero de formas distintas. Así como nosotros afilamos un cuchillo, מחדדים חץ. así como nosotros afilamos ובגלל זה una אנחנו, flecha. כאשר אנחנו מכינים את החצים האלה, כאשר Y אנחנו así cuando nosotros, הגיבורים los ששולחים את החצים שלנו, héroes ועוד רגע y נדבר על los- זה, אנחנו רוצים שהם יהיו חדים. Y nosotros como héroes y como los que vamos a la guerra queremos que nuestras flechas estén preparadas y afiladas para la guerra. Entonces asimismo queremos enseñarle a nuestros hijos לפגוע no במטרה, solo אלא לחדור את המטרה golpear שאנחנו o dar en ולכן אנחנו מוודאים שהמקל הוא En el ארוך objetivo, והוא ישר. sino que nosotros debemos de poner atención de que ולכן הלוחם מוודא שהכנפונים הקטנים todo האלה esté בקצה en su האחורי orden. של החץ הם טובים והם ישרים שיקחו את החץ. y por tanto el que va a la guerra debe tener en cuenta de que la flecha esté derecha y todas las partes de la flecha estén como debe ser. קשת שמבין בדברים האלה. ¿Alguien aquí sabe de arcos y de flechas? באמת, Pues לא un מכיר arquero, yo no sé si hay aquí alguien que sea arquero, pero no, yo no lo soy, así que yo no entiendo de esto, pero yo sé que un arquero bueno debe de preocuparse por sus flechas. ואם אנחנו רואים את הנערים והנערות שלנו, Y si nosotros vemos a y si nosotros vemos a nuestros hijos e hijas como flechas que nosotros debemos de invertir tiempo en ellas y de afilarlas, entonces vamos a hacer el trabajo de forma correcta. עוד נקודה חשובה בנושא. Otro punto que es muy importante en este tema הקשת מאשר בן אדם עם חרב זה שהחץ ילך רחוק יותר מאיפה שהוא נמצא. la ventaja es que cuando tú afilas bien esa flecha va a llegar mucho más lejos. Y por lo tanto yo כותב לנו creo שהנערים שלנו הם כמו חצים, que nuestros niños y niñas, nuestros hijos e hijas son como flechas, porque ellos van a llegar a lugares a los cuales nosotros no pudimos llegar. אני בן 54, Yo tengo 54 años, כן? ¿sí? צריך לוודא עם אשתי. Yo tengo que preguntarle a mi esposa si es verdad que tengo 54 años. הילדים והנכדים שלי Mis hijos y אני לא אדמיין אותם עכשיו. mis nietos han podido experimentar cosas que yo en la vida no pude אני tener. לעולם לא יוכל להכין אותם לכל אירוע שהם יפגשו. Yo nunca los pude preparar para cada situación y cada eventualidad que se les presentara en la vida. Pero lo que yo sí puedo hacer אבל לדבר אלוהים. es demostrarles con la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios על פי רצון אלוהים. y los valores según אם הם יודעים את שתי la הדברים voluntad de האלה, Dios. מחזיקים בשתי הדברים Si האלה, ellos אני לא conocen estas dos צריך להיות cosas, בנקודת המפגש שלהם yo עם no האויב. debo estar en la otra parte del final, no debo estar al otro lado. אני יכול לסמוך Yo simplemente על puedo, החיילות האישית שלי, yo puedo simplemente שהשקעתי, שחידדתי, yo puedo estar seguro de todo lo que hice por ellos, todo el חיזקתי, que los fortalecí, הכוונתי, que los dirigí, ומפה שגר ושכח. y de aquí simplemente los lancé hacia la vida. אבל אנחנו לא יכולים לשגר חץ Pero nosotros no שלא podemos מקודד. tirar una flecha que no está afilada.
כי ביום שהוא פוגע במטרה, porque el día que él golpee en el, ייפול על הרגל. en el objetivo, él va a caer al piso, va a ולכן, fracasar. כשאני אומר לחדד, אני מקווה שזה ברור לכם. Y cuando yo les digo אנחנו משננים afilar, אותם, ומלמדים אותם את דבר אלוהים, es que ustedes les enseñen la palabra de Dios ומחדירים בהם את ערכי y les, התנ"ך והכתובים, y les בין אם זה בקריאה, בלימוד, digan cuáles son los valores de la palabra de Dios. ישוע אומר לתלמידים במתי Yeshua le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, לחסוך בזמן, אני פשוט אגיד, הוא אומר להם, אני שלח אתכם ככבשים בין זאבים. él dijo, yo los envío como ovejas, יעלילו עליכם, יכו אתכם, los van a golpear, יפגעו בכם, los van a golpear, los van a apedrear, אבל תזכרו את הדברים pero ustedes שאני deben de recordar las cosas que yo les he enseñado, les dijo Yeshua. Él envió a sus discípulos dentro de esa conciencia que iban a tener muchas dificultades, pero Él les enseñó y los preparó de antemano. Así nosotros debemos de ser, debemos de enseñar y preparar a nuestros hijos e hijas. המזמור מסתיים עם המילים האלה. Este salmo termina con las siguientes palabras. Versículo 5. אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. זה אומר, Esto quiere decir, כן, sí, אשרי הגבר שיש לו bienaventurado el hombre que tiene personas o niños o hijos dentro de esa influencia del hogar, incluso de la influencia de la congregación, que están listos y preparados para obrar y trabajar según esos valores inculcados en la juventud. ואשרי ההורים שיש להם ילדים Y שמוכנים bienaventurados להתמודד עם los, העולם הזה בחוץ. bienaventurados los padres que tienen hijos que están preparados para enfrentar este mundo. אשרי הקהילה שיש לה קבוצת Bienaventurada. שמלמדת ומכינה את הדור הבא. Bienaventurada la congregación que tiene jóvenes que están listos y están preparados para salir. ובתור מישהו שעוסק בזה, אשרי קהילת המשיח בישראל, שיש לנו דור שגודל ומתחזק ונבנה לאהבה, ליראה ולחלק את העדות של ישוע המשיח. Y yo como persona que trabajo con los jóvenes puedo decirles que el cuerpo de Cristo aquí se está preparando a nuestros jóvenes para salir adelante y ser esos guerreros. Y para terminar dice lo siguiente: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. עכשיו מצד אחד אפשר לחשוב, אוקיי, הנה האויב מגיע מבחוץ, הם עומדים בפנים והם מוכנים להתמודד עם כל אתגר שיבוא. Por un lado está escrito de que, bueno, el enemigo llega desde afuera y nosotros estamos adentro y ellos están listos para esperar a ese enemigo. Pero el problema es que dentro del tiempo bíblico el enemigo no venía por la puerta principal y atacaba, sino que iba por los lados, rompía las paredes o hacía algo distinto, pero no entraba por la puerta principal. ¿Qué era lo que sí hacían con la puerta? ¿Ustedes recuerdan la puerta de la paz? David, por ejemplo, juzgó al pueblo por la puerta. Nosotros sabemos que la enseñanza se hacía por la puerta. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque tenemos, por ejemplo, la palabra la puerta del dólar. Y por eso se nos quedó esa palabra puerta, porque en la puerta es que se hacían estos negocios. Cuando yo voy al
Bashiur. Cuando yo voy al colegio, yo aprendo en la clase. Y la clase en el hebreo viene de la palabra shar, que es puerta. Shiur en el hebreo. Porque era lo que se hacía en las puertas, enseñar. Y cuando está escrito, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, quiere decir que estos jóvenes que fueron enseñados y que fueron preparados para poder enfrentar al mundo, ellos no se van a avergonzar. Ellos no se van a avergonzar en su lugar de trabajo. Ellos no se van a avergonzar en su lugar de comercio. No se van a avergonzar en el comercio, en la parte económica. Ellos no se van a avergonzar también en el mundo de la universidad. ¿Por qué ellos no se van a avergonzar? Porque ellos no van a tener miedo de estar firmes y estar firmes en la verdad, debido a que nosotros invertimos el tiempo correcto para poderlos preparar. Yo creo que cada uno de nosotros de forma personal, dentro del marco familiar, nosotros debemos de recordar que esto comienza dentro del el sistema de relaciones dentro de la casa. Nosotros debemos de enfatizar también esa generación, esa próxima generación. Debemos de repetirles una y otra vez, enseñarles, fortalecerlos y animarlos con la palabra de Dios, con esa conciencia de que un día vendrá y que no vamos a ser nosotros los que vamos a estar allí con ellos de la mano. Y para concluir, yo quiero leer un versículo que está en Judas, el libro de Judas. Está en el versículo 3. Versículos 3. Amados, por la gran solicitud que tenía los escritos acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. Judas dice, quería escribirles sobre esa unión que tenemos, sobre la fe en común que nosotros tenemos, en la felicidad, que lo maravilloso que es estar juntos. Pero no, paré, pensé dos veces las cosas y dije, no, este es el tiempo de escribirles de que nosotros debemos de luchar por la fe. Luchar por la fe no es fácil. No es simplemente ser una persona de que está listo para defender la fe, sino alguien que está preparado para luchar por la fe. Muchas veces nosotros nos encontramos como mesiánicos y nosotros a veces debemos de explicar el por qué nosotros creemos y por qué somos creyentes. Pero alguien que ha luchado por la fe no solo es alguien que ha defendido la fe, sino alguien que está listo, que puede enfrentar el mundo que está afuera, que les enseñamos y que los preparamos cuando eran jóvenes. Y nosotros entendemos que algún día van a ser ellos que se van a parar en la puerta y van a defender la fe. Y por tanto, nosotros debemos de retarlos y enseñarles y enviarlos. Y creer que Dios va a hacer su trabajo, su parte en la vida de ellos.
La pregunta es que Él nos dé las fuerzas como congregación, להשקיע בדור הצעיר הזה. invertir en לא esa פשוט generación. להניח שהכל יקרה וזה יסתדר. No simplemente de pensar de que todo va a estar bien, להבין שיש לנו משימה sino מאוד חשובה. entender que nosotros tenemos una misión muy importante, גם ברמה הפלוגתית, incluso de forma de la הייתי compañía, אומר ברמה הקהילתית, sino también de forma congregacional וגם בחיילות האישית. y también de forma personal, שזה בתוך הבית שלנו. que es dentro de nuestras casas con nuestros hijos y nuestros nietos. Amén. אמן. תודה רבה על הזכות לבוא לדבר. Gracias. תפילה. Vamos a terminar con una oración y gracias por el privilegio de invitarme. Padre Santo, yo te doy gracias por ese tiempo, על הילדים por los שנתת לנו niños que nos has dado como herencia, נתת לנו את הזכות porque tú nos has dado לגדל, לבנות, לחזק, el privilegio de criarlos, לחנך אותם, de fortalecerlos y de educarlos para ir detrás tuyo, להיות אמיתיים בעולם הזה, לחדד ולהכין אותם לאתגרים y afilarlos y prepararlos para la vida que hay afuera como familias, להיות משקיעים בילדים. para poder ser תן לנו להיות invertores, que podamos invertir en nuestros hijos. Ayúdanos a ser una congregación que invierte en la nueva generación. ואנחנו מתפללים על Y nosotros oramos también por esa generación joven, שיעמדו בשער, que esté firme en la puerta, יעמדו איתנים באמונה, que estén fuertes en la fe y fortalecidos. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. תודה. Gracias. רבה רבה יואל. Gracias a Joel. אתגר לאבות, לאימהות. Es un reto muy grande para las mamás y los jóvenes. ¿Han escuchado hoy cómo los hemos retado a ustedes en esta mañana? Y por lo tanto yo quiero decirle a los jóvenes, Efesios capítulo 6, versículo 1, בנים אל הוריכם, escuchen, hijos, כי אורח יושר הוא. כבד את אביך ואמך. debes de respetar a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que tiene promesa. למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך על האדמה. אדמה. אז אנחנו רוצים, לפעמים הפרה רוצה להניק, Y a veces la vaca quiere העגל mamar, רוצה לינוק. אז עגלים, las olas. בואו לינוק. Ah, קחו את הזמן. hay que tomar el tiempo. תעשו את זה עדיפות, להיות גם כן עם אבא ואמא. Tienen que ser padres y madres en casa. משני הצדדים אנחנו רוצים להתאמץ. De las dos partes nosotros queremos ser valientes. תזכרו חבר'ה צעירים שכל Y ustedes jóvenes deben de recordar que los tiempos son cortos אתם תשוגרו לעולם. y ustedes van a ser tirados al mundo, van a ser lanzados al mundo. Tienen que salir con un cargador que esté preparado para eso. ואם יש פה יתומים או כאלה שההורים לא מתפקדים, Y si hay personas aquí que no tienen padres que son así, תחכו ustedes deben de buscar no sé, un hermano que sea un poco más maduro, de forma espiritual, por supuesto, que les pueda dar a ustedes un fortalecimiento espiritual, לכם טוב על האדמה. que ustedes puedan hacer algo bueno en la tierra. עכשיו בסעודת האדון שעומדת לפנינו, Y yo quiero ahora conectarme con la cena del Señor. את ישוע, Ustedes recuerdan que Yeshua, לפני שהוא הגיע, antes de que él llegara a la cruz, החיילים הרומים זרקו לו עטרת los soldados romanos le colocaron una corona de espinas והיכו אותו על הראש, y se lo golpearon y se lo clavaron en la cabeza y eso le entró y lo perforó por todos lados y le dolió. והאנשים האלה
Y estas espinas, אותם בבראשית בפרק nosotros las encontramos en el Génesis capítulo 3. הקללה שבאה על האדמה, La maldición que vino sobre la tierra כשאדם וחווה חטאו. cuando Adán y Eva pecaron. Esta es la maldición. העולם הזה, Este mundo, esta tierra, está, חיטה, está dando no solo trigo, sino también kotzim. ישוע לקח על עצמו את הקללה. Y Yeshua tomó en sí mismo el pecado, la maldición. Cuando el primer hombre falló. ובגללו, ואדם וחווה נפלו, Y debido a ellos, Adán y Eva, pues todo el mundo llevó consigo esa maldición. ישוע לוקח את זה על עצמו. Y Yeshua toma todo esto para sí mismo, כדי שאנחנו para que nosotros podamos vivir en bendición. אז שוב אני חוזר עוד Así que de nuevo, yo les recuerdo a los jóvenes que tengan bien todo sobre la tierra. בואו לישוע, Así que vengan hacia Yeshua, לקח את הקללה, porque Él tomó la maldición. חזקו באמונה, Fortalezcanse en la fe. לקח את הקוצים על עצמו. Él tomó ya las espinas para sí mismo. מי שחכם ישמע ויחפש, ירדוף את הברכה הזאת. Quien es inteligente va a buscar esta bendición. אנחנו רוצים להכין עכשיו את הלבבות שלנו Nosotros queremos ahora preparar nuestros corazones לפני האדון, frente al Señor. לקחת את מה שרוח הקודש דיבר ללב שלנו דרך Tomar lo הספר, que el Espíritu Santo nos habló durante este mensaje en nuestros corazones o antes en la adoración ולתת לו גם לעודד אותנו וגם לאתגר. y dejar que Él nos anime y también nos fortalezca. קח זמן של שקט. Vamos a tomar un tiempo de silencio. שלפני שאנחנו באים לשולחן, Se nos está escrito que antes de que nosotros vayamos a la mesa, debemos de preparar nuestros corazones. Y si hay algo que no está bien, debemos de confesarlo ante el Señor. Y el Señor es un Dios misericordioso מוכן לנסוע. y Él está listo para perdonar. Pero si nosotros מקשים את הלב, endurecemos el corazón, לב בטון כמו קוסטי אמר, un corazón duro de concreto, como Costia ya lo dijo al principio de la reunión, אז יכולים לבוא הקוצים. entonces es allí donde pueden venir las espinas a nuestras vidas. בראשונה לקורינתים פרק 11, Enfermedades, está escrito, por ejemplo, en 1 Corintios, אפילו מוות. incluso la muerte. בואו נבחן את עצמנו. Así que nosotros vamos a examinarnos a nosotros.